Alberto, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido a este segundo congreso. De verdad que es todo un honor para mí poderte entrevistar para este segundo congreso y tenerte como uno de los mejores invitados. Estoy seguro que eres uno de los mejores de los que están aquí, aunque hay muchísimo crack, pero creo que entre todos es donde vamos a conseguir potenciar ese trabajo que estamos buscando con esta divulgación. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, David. Antes que nada, bueno, gracias a ti, reiterada, ¿no? Por invitarme, en primer lugar, y por divulgar todo este tipo de información a la que la gente debería de tener acceso y lamentablemente, pues, se generan muchas confusiones hoy en día, ¿no? Hay mucha información contradictoria, etcétera, etcétera. Para mí un honor, en primer lugar, pues, haber aceptado tu invitación, en primer lugar, y segundo, pues, compartir a ese grupo de gente que es invitado, que sé que no es sencillo, ¿no? Sé que no es sencillo porque hay gente bien interesante y que sabe literalmente de lo que habla. Bueno, los expositores están allí, los ha puesto pero está Gaby, está Carlos Estro, está Ernesto Prieto Brataco, todas personas que gozan de una gran admiración de parte mía, ¿no? Pienso que son personas que han entregado, al igual que tú, entregan en cada posteo que hacen, en cada publicación que hacen, en cada libro que publican, pues de alguna manera información que ayuda a tener o a divulgar información real, sustentada científicamente y que va a favor de la calidad de vida del ser humano, ¿no? De la calidad del ser, y tumbando de alguna manera, derribando algunos mitos o muchos mitos y dogmas que están establecidos, ¿no? Así es. Y bueno, y el día de hoy vamos a meternos con algo bastante complejo como es el cáncer, que yo creo que a día de hoy es bastante complicado encontrar una familia que directa o indirectamente no se haya visto afectada por esta enfermedad. Pero antes de meternos ya de lleno en lo que es la entrevista, Alberto, a mí me gustaría pues que te dedicaras un par de segundos a presentarte tú mismo. ¿Quién es Alberto y cómo nace esto que llamas Doctor Hill? Sí, bueno, Alberto es un ser humano, igual que David, igual que cualquier persona que nos esté escuchando, que simplemente pues se dedicó a estudiar medicina. Desde muy pequeño siempre quise estudiar medicina. Yo nunca tuve dudas con respecto a la carrera profesional que, que estudié. Lo hice con un gran esfuerzo por parte de mi padre. Hay gente que no, un gran esfuerzo. Evidentemente eso conlleva mucho estudio, pero hay un gran esfuerzo por parte de nuestros padres. En mi caso particular, eh, me fue muy bien en el estudio de la medicina. Yo fui un estudiante bastante promedio, ¿no? En lo que llaman el bachillerato o la preparación media, pero en el estudio de la medicina simplemente porque creo que me gustaba, simplemente por eso siempre me destaqué, ¿no? Dentro de los primeros en la promoción, etcétera, etcétera. Y yo básicamente estudié medicina por algo muy sencillo. Yo recuerdo que la medicina eh, está definida, está definida como la ciencia y el arte, es un arte también, ¿no? No es nada más ciencia y hay arte por medio de prevenir, diagnosticar, tratar y curar. Curar, esa palabra que muchas veces es pecaminosa, ¿no? Eso es incurable, aquello es incurable, el cáncer no se cura, en fin, tantas patologías que catalogan de incurables. Y realmente es así, cuando tú entras en la carrera, pues realmente tú estudias, están los pensum de estudios todo es un tratamiento farmacológico y tratan síntomas. Tengo un problema, trato un síntoma. Tengo, qué sé yo, una infección, es un antibiótico. Entonces tengo fiebre, un antipirético. Todo es un anti. Y realmente eso a mí me generó mucho ruido. De hecho, hice dos posgrados, luego de hacer medicina, 2 años de internado, una rotación por diferentes servicios, pediatría, oncología, emergenciología, medicina interna, terapia intensiva, etcétera, etcétera. Y luego de eso yo todavía, como me gustaba todo, dije, bueno, me voy por las dos madres, que son las dos grandes raíces de la medicina, una la cirugía y la otra la medicina interna. De la cirugía nacen todas digamos, las especialidades quirúrgicas, ¿no? Urología, neurocirugía, por poner un ejemplo, o dos ejemplos. Y desde la medicina interna nacen todas las ramas no quirúrgicas, ¿no? A mí me gustó mucho más la medicina interna, porque es una medicina, es la ciencia que estudia, de alguna manera, o es la especialidad de la medicina que estudia todo y que ve la que más tiene ese approach hacia lo que es la integralidad del ser, ¿no? No quiero con esto subestimar ninguna otra especialidad. Pienso que la medicina sí se ha fraccionado. O sea, hoy en día el endocrino ve la tiroides, el otorrino ve el oído, entonces nos fraccionan al ser humano de alguna manera
el oftalmólogo ve el ojo, pero entonces dentro del oftalmólogo tienes el corneólogo, el vitriólogo, el retinólogo, etcétera, etcétera, el neurooftalmólogo, y eso está bien, yo no lo critico bajo ningún aspecto. Sin embargo, la medicina interna mantiene esa visión holística, por llamarlo de alguna manera, o de integridad, en donde de alguna manera debemos entender que el corazón no puede funcionar sin los riñones, que el cerebro no puede funcionar sin el corazón, que el intestino es algo sumamente importante, cosa a la que hoy en día no le prestan atención ni siquiera los gastroenterólogos. Y, bueno, los tratamientos son sintomáticos, como una recetita. Eso me generó a mí una gran frustración y recuerdo muy claramente el caso de mi suegra. Mi suegra fue llevada por mi esposa, mi suegra yo la trataba por un problema de artritis reumatoidea y yo la trataba. Yo le ponía un fármaco, me ve la mano, un fármaco, ibuprofeno. Me arde el estómago, omeprazol, lansoprazol, etcétera. Ahora se me hincharon, o sea, prednisona, y ahí vamos, ¿no? O sea, uno tras otro. Es una enfermedad crónica y degenerativa, al igual que el cáncer, los problemas oncológicos. Crónicas porque llevan tiempo y degenerativas porque van empeorando con el paso del tiempo. Y muchas veces los tratamientos pues son inefectivos. No es siempre, pero muchas veces los tratamientos sí son inefectivos. Los médicos en primer lugar no indican una nutrición correcta, no indican técnicas no les dicen que no hagan ejercicio, cosas. Y bueno, mi esposa la llevó a un centro médico adaptógeno y para hacer el cuento largo corto y comienza todo, porque el día que yo vuelvo de la consulta veo a mi suegra con su bolsa de adaptógeno, con sus potecitos de adaptógeno, y le digo, bueno, ¿y esto qué es? No, lo que me mandó el doctor. Yo digo, bueno, hay que hacerlo para saber si funciona. Yo no me cerré nunca, ¿no? A fin de cuentas, y no me cierro nunca. Eso es una de las características que yo creo que toda persona, independientemente de cualquier sea la profesión o trabajo que tenga, es nunca cerrarse, mantener, digamos, mantener la mente abierta, ¿no? No, no ir como Pensar, caballo con gringola. exacto, no como caballo con gringolas, porque si no todos estamos haciendo exactamente lo mismo. Eso es muy fácil. Tengo gastritis, tomo omeprazol. Tengo dolor de cabeza, tómese un ibuprofeno. Ya, es muy fácil así de esa manera, pero no es efectivo, no curas. Y eso incurable no existe. Incurable definitivamente no existe. Creo que es una yo diría un mensaje de verdad de esperanza, de que incurable no existe. No existe enfermedad incurable. Tampoco es cierto que todo el mundo se cura. Eso tampoco es verdad. Pero sí es cierto que cuando nosotros utilizamos lo mejor de las terapias convencionales con lo mejor de las terapias, entre comillas, alternativas, integramos y se genera entonces una plataforma o un arsenal terapéutico muchísimo más grande. Después hice medicina antienvejecimiento, medicina ortomolecular, megadosis de vitamina C, relaciones con EDTA, etcétera, etcétera, nutrición. Y bueno, y ahí estuve, y seguimos aprendiendo todos los días aprendiendo. Y yo creo que de eso se trata, Alberto. Al final se trata de aprovechar lo mejor de que nos ofrece el mundo moderno con lo mejor que nos ofrece pues esos hábitos ancestrales, ¿no? Que se supone que nos han traído hasta aquí y pues nos han ayudado a evolucionar como especie. En este caso, nos vamos a meter con algo, yo decía complejo, porque obviamente es algo, prácticamente se sigue investigando día a día sobre el cáncer, se sigue descubriendo muchísimas cosas nuevas todos los días. Y es una enfermedad que sigue persistiendo, ¿no? Como la enfermedad con mayor mortalidad en el planeta y cada vez, Sí, como bien te decía al principio, afecta a cada vez más personas y difícilmente hoy en día una familia no se haya visto afectada directa o indirectamente por esta sí, enfermedad. De hecho, es así. una enfermedad que ha aumentado un 60% de los años 90 hasta el 2017 y, y me parece curioso porque yo hago la comparación con lo que hemos avanzado de repente en otros aspectos, como es la tecnología, ¿no? El almacenaje, que pasamos de Sí, almacenar en un CD prácticamente nada, 700 megabytes, a estar a día de hoy pudiendo almacenar terabytes de información en la nube, ¿no? En un Google Drive, en estas aplicaciones que nos permiten almacenar y es algo intangible porque sabemos que hay un montón de terabytes allí, pero no sabemos realmente dónde terminan estando. Pero es brutal ver la comparación en la evolución de algo como la tecnología, que sigue avanzando a pasos agigantados, y cómo en algo como que nos afecta directamente, como es lo que es la enfermedad del cáncer, seguimos estancados. Entonces, mi pregunta para empezar a meternos ya en materia es empezar por definir el cáncer, qué es el cáncer y por qué sigue avanzando
a ese ritmo sin que podamos conseguir un tratamiento efectivo. Sí, 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 claro, David. Fíjate, si tú me permites, hay algo que tú dijiste que es muy, yo creo que aplica inclusive a cualquier profesión, pero desde el punto de vista médico, específicamente médico, hay algo importantísimo que es no dejar las tecnologías ancestrales, que en aquellas épocas no había tanto cáncer, ¿verdad? Pues por alguna razón era. Y no dejarlas a un lado porque hay nuevas herramientas modernas. O sea, ahí viene el tema. Entonces, de ahí viene el tema de este ancestralización o este tipo de hashtag, ¿no? El tomar el sol, tantos mitos, que no tomes el sol porque te va a dar cáncer, que, no, que si tienes cáncer no hagas ejercicio físico, ¿no? O para prevenirlo, ¿no? Pues yo soy un gran creyente también de la prevención. A mí, lamentablemente, digo lamentablemente, gracias a Dios, pues podemos ayudar a muchísimas personas, pero me llegan ya en estados avanzados y con, con mucha información incorrecta dada por los oncólogos específicamente, con todo el respeto que los oncólogos merecen, porque los pacientes que tratamos nosotros en esta plataforma muchos de ellos reciben quimioterapia es sumar, es un tema sinérgico, ¿no? Ahora, ¿cuál es la causa del cáncer? En primer lugar, la causa, el estilo de vida. El estilo de vida de una persona. La causa de cualquier enfermedad, incluyendo el cáncer, porque el cáncer no es exactamente lo mismo igual a cualquier problema de salud. El cáncer lo podemos definir, David, digamos las enfermedades, que yo las llamo disfunciones celulares transitorias reversibles. Repito, disfunciones celulares transitorias reversibles. ¿Por qué transitorias? Porque son reversibles. ¿Por qué disfunciones celulares adquiridas? Además, no nacimos, nadie nace con cáncer, ¿no? No es como un labio leporino. Labio leporino, una malformación congénita, un síndrome de Down. Son malformaciones, son alteraciones congénitas, pero el cáncer no lo es. ¿Qué ocurre? Que en una sociedad en donde la Coca-Cola está de moda, y si tú San Nicolás, pues, en donde premiamos a los niños con helado en vez de premiarlos con carne y los castigamos comiendo bien, por ejemplo, es definitivamente una sociedad que nos está orientando desde el punto de vista familiar los hábitos desde pequeño. Eso en un lado. Segundo, la gestión del estrés. Vivimos en un mundo en donde tú bien hablabas de la informática y de la cuestión, y es paradójico, ¿no? Que hace 20, 25, 30 años no existía ese Internet, no existían los celulares, pero parece que la vida era más tranquila. Y hoy en día, cuando tenemos entonces equipos como el Internet que vuela y tenemos terabytes y tenemos teléfonos celulares, como que la gente tiene menos tiempo. Esa es una ilusión, eso no es cierto, ¿no? Porque se supone que con estas cosas vamos a optimizar nuestra vida, no a perjudicar nuestra vida. Entonces, eso es otro factor, el factor estrés, el factor workaholic, creencia, ¿no? La sociedad norteamericana, Estados Unidos es el país que es una gran potencia, sin lugar a dudas, pero es el país más enfermo del planeta. En los Estados Unidos, de cada 2 tabletitas de fármaco que se producen, una es usada en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ¿qué tiene Estados Unidos? Es el país que tiene más cáncer, es el país que tiene más diabetes, ¿y qué más tiene en común? Sobrepeso. Es el país que tiene más sobrepeso en el planeta y sigue creciendo. Pero entonces además nos dicen, no, es que la gente se está muriendo de hambre en el mundo. Y eso no es del todo cierto. Sí hay gente falleciendo de hambre, por hambre en el mundo, pero por cada persona que fallece de hambre hay 4 personas entrando en sobrepeso y eso es un factor de riesgo. El sobrepeso es un factor de riesgo. La diabetes es un factor de riesgo para cáncer. Si a eso le generamos una salud intestinal, un intestino permeable, el intestino permeable por ingesta de gluten, cebada, centeno, o alimentos que lo contengan, bebidas que lo contengan, eso es un factor de riesgo para el cáncer. La gestión emocional, la persona que viene en distrés, no en estrés, sino en distrés, en un estrés crónico, corriendo como que si el mundo o la vida se fuera a acabar mañana, cuando es algo que eso no sabemos, Dios no nos lleva, sino el día que cumplimos con nuestra misión de vida. Entonces yo digo, hay momentos para correr, pero también tenemos que aprender a hacer pausas en nuestra vida, aprender a meditar, aprender a contemplar, aprender a nadar, aprender a socializar. Y hay otro factor muy importante, que es que la terapéutica ha demostrado, sin lugar a dudas, no ser la más correcta. En el año 1000, y eso cualquier persona lo puede revisar, en el año 1952, el cáncer era la tercera causa de muerte a nivel mundial. Como tú bien decías, ya es la segunda y va a número 1 en 5 o 10 años, después de las cardiovasculares. Pero es que en el año 1952 se instaura la quimioterapia. 1952 se instaura la quimioterapia y se acepta la quimioterapia y salen
de todos los vademecum médicos que existían para aquel momento, todo el uso de plantas medicinales, por ejemplo, ¿no? Entonces de los Estados Unidos sacaron la equinacia, que la usan los indios apache utilizan la equinacia hace miles y miles. El ashwagandha está en el Bhagavad Gita, 5.000 años. La traga los membranáceos, los chinos lo utilizan desde hace más de 5.000 años que se tengan registros, ¿no? Por lo menos históricos. En el papiro de Eber, el documento más antiguo que existe desde el punto de vista médico, hay algunos adaptógenos que mencionan allí. Papiro de Eber, pueden buscar. Y bueno, por otro lado también de alguna manera, yo de alguna manera puedo comprender, más no justificar, eso es diferente, comprendo, más no justifico, que el médico se quede simplemente con lo que aprendió en la universidad, enseñado por la universidad, porque sí es cierto que todos estos pensum de estudio, pues de alguna manera son, o lo que son es proclives a tratamiento sintomático. Entonces es muy fácil, de esa manera, muy fácil, y yo creo que sí está habiendo un gran despertar por parte de la gente. Yo lo noto, lo percibo, lo siento, lo veo, lo puedo ver, buscando lo que se llama medicina funcional, terapéuticas funcionales. Entonces, por ejemplo, cuando alguien va contigo y se entrena, eso es una persona que está previniendo el cáncer. El ejercicio físico previene el cáncer. Hay cosas que son tan sencillas para prevenir el cáncer. Ayunar, o sea, nutrición cetogénica y ayuno intermitente o ayunos prolongados previenen el cáncer. No hace falta tener cáncer para hacer nutrición cetogénica y ayuno intermitente. Hay mucha gente saludable que lo hace, que está saludable. Independientemente de que hagas un ciclado de carbohidratos sin gluten, este tipo de cosas, pues maravilloso, no hay ningún problema, ¿no? Pero sin gluten. La exposición solar, como venía diciendo, son cuestiones gratuitas, ¿no? Bueno, Y y de son hecho, cosas... de hecho la Sí, exposición solar la hemos tratado en la entrevista junto con María, conocida en redes sociales como la nutricionadora, y te das cuenta, a mí me gustó mucho haber preparado esa entrevista porque realmente, bueno, tuve que investigar porque sabía muy poco de la exposición solar y la exposición a las pantallas azules, y te das cuenta cómo con el simple hecho de percibir la luz a través de los ojos, prácticamente estás influyendo en todo tu organismo, porque es correcto. influye directamente en esas glándulas que están encargadas de orquestar la secreción hormonal en nuestro cuerpo, y obviamente pues eso afecta en todo. Al final empieza, digamos, como una cascada de consecuencias, un ciclo en el que te metes, que lo hemos explicado junto a María, del cual luego es difícil salir cuando eres tan dependiente de esas pantallas azules, cuando reduces tanto la exposición solar porque le tenemos miedo al sol. De verdad que es Sí, brutal entender cómo algo tan simple como la exposición solar puede incluso afectar la pérdida de peso justamente esa obesidad que tanto afecta, y tú mencionabas como parte de claro. esa causa del cáncer. Y a mí hay un concepto que me gusta mucho, que de hecho lo descubrí investigando sobre la exposición solar, y en inglés se dice take off, que prácticamente cualquier nueva tecnología siempre tiene una compensación, que muchas veces decimos, no, es que no, cierta tecnología no puedo vivir sin ella. Y está bien, y por eso te hablaba de aprovecharse de los beneficios de esa modernidad, pero entender de que esa tecnología, eso que vemos como innovación, siempre tiene un take-off, siempre hay algo que te está quitando. Me gusta más la palabra en inglés porque te indica que te está quitando algo, más que la palabra compensación. Sí, Entonces, entender de que esa tecnología, esa modernidad, esa comodidad que nos ha traído esos hábitos modernos, puede tener ciertos beneficios, pero algo te está quitando. Entender que ese algo te está quitando, pues te puede afectar a futuro. Y tú hablabas un poco del tema genético, de los genes. Y si bien entiendo que la mayor parte de los investigadores, los médicos profesionales de la salud a día de hoy, siguen considerando el cáncer como una enfermedad genética, como un daño en el ADN que se supone que ocasiona esa transformación de una célula normal a una célula cancerígena, y yo me pregunto, porque suponiendo que la enfermedad sea que el cáncer sea una enfermedad genética, yo me pregunto a mí mismo, o sea, quiere decir que si mi abuela tuvo cáncer, entonces mi madre está condenada a padecer cáncer, yo estoy condenado a padecer cáncer también. O sea, ¿cómo es posible de repente que veamos a alguien padeciendo de cáncer cuando de repente nunca antes en su familia había sufrido de cáncer? Entonces es exacto. contradictorio, ¿no? ¿Cómo, Esa es la reflexión. quiere Esa es decir, la entonces, reflexión. te lo pregunto yo a ti, entonces, Alberto, respóndeme tú, que eres aquí el experto en materia, Eh, que sí, es si que yo, hiciste.
Porque mi abuela tuvo cáncer de mama. Entonces, eso significa que mi madre está condenada, yo estoy condenado a padecer de cáncer. No, en absoluto. Y tú en la pregunta hiciste la respuesta. Y un poco complementando el tema con María del Mar, quien es extraordinaria, y lo que estaba comentando acerca del sol, hay que entender que los ojos son la extensión más directa que tiene el sistema nervioso central con el exterior. O sea, los ojos son extensión del cerebro y son el sentido más delicado, pues de alguna manera que se puede tener, ¿no? Pero ahora, hablando de la parte genética, nosotros tenemos una serie de genes, evidentemente, que vienen de nuestros padres, de nuestra madre, que a su vez vienen de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos. Esa combinación genética, hay un tema que se llama, hay un tema que se llama, hay una concepto que se llama expresión genética. Expresión genética. Entonces, ¿qué significa Epigenética, ¿no? entonces, la epigenética, que son esos factores, exposición solar, ayuno intermitente, nutrición, etcétera, etcétera, ¿no? Meditación. Por ejemplo, las personas que meditan durante 21 días continuos disminuyen la acción, aumentan, perdón, aumentan la producción de una enzima llamada telomerasa, que produce telómero. Por lo tanto, prolonga la vida. Y eso está demostrado científicamente. Entonces, ¿qué médico te dice, anda y medita? Yo a todos mis pacientes les digo, mediten, ejercítense, lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué es genético? Bueno, hay una expresión genética. Entonces nosotros imaginémonos, yo siempre pongo este ejemplo como, David, como que si fuese nuestro genes, tus genes, los míos, los de quienes nos están escuchando, nuestro genoma, que está compuesto por 60.000 genes, hasta ahora descubierto, que seguramente hay más, se expresan. ¿Y qué significa se expresan? Bueno, ellos se prenden o se apagan, como que si fueran las luces de un árbol de Navidad. Hay genes proinflamatorios, hay genes que se llaman oncogenes, que son genes que de alguna manera al estar prendidos en on, entonces ellos nos van a predisponer y nos van a generar una ruta metabólica señalizada para la producción de células oncológicas. Pero también hay longevogenes. Entonces hay las genes que favorecen la longevidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros y cómo sabemos que estos genes están funcionando o no? Hay estudios que se pueden hacer de expresión genética, son estudios sumamente costosos, pero también hay estudios, porque si yo tengo, no es que tengo el gen X, el gen, tengo un cáncer de mama que es triple negativo, que no es hormonal, y me detectaron el gen tal, tal, tal. Bueno, hay que apagar el gen, hay que apagarlo. O sea, si tú puedes tener el gen, y todos tenemos genes que son cancerígenos, todo el mundo tiene genes, porque si no, porque todos podemos tener cáncer, pero no todos estamos condenados a tener cáncer. Hay que mantener esos genes apagaditos, apagaditos. Y hay que mantener los genes de la salud prendidos. Eso es básicamente la epigenética. Y la epigenética es el estudio de qué factores a nuestro alrededor, que pueden ser tan, tan superfluos, entre comillas, como me expongo al sol, entre comillas, como tan delicados como con quién vivo. Mi esposo y mi esposo, o mi esposo, mi esposo, tengo una relación tóxica. Me está generando su felicidad o me está generando estrés, impacto. Entonces, ahí, igual relaciones con padres, con hijos. Tengo un padre alcohólico, tengo una madre alcohólica. ¿Cómo yo estoy manejando esa situación? ¿Cómo la manejé? Entonces, ese tipo de cosas disparan. ¿Cómo sé yo que un gen está disparado? Bueno, si nosotros de repente tenemos lo que se llama un susto, por decirlo de alguna manera, alguna emergencia que se nos presenta en algún momento determinado, aumenta nuestra frecuencia cardíaca. Pero es que la frecuencia cardíaca aumentada es la consecuencia de una expresión genética que le está dando la orden al corazón, aumenta la frecuencia cardíaca. Es un tema de supervivencia. Entonces, está bien aumentar la frecuencia cardíaca de vez en cuando. Tú corres 15 kilómetros, aumentas tu frecuencia cardíaca, tú haces cardiovascular, tú haces pesas, tú haces lo otro, haces algún tipo de ejercicio de alta intensidad, etcétera, etcétera. Tú subes y bajas tu frecuencia cardíaca a conciencia, pero no de manera inconsciente. Entonces, hay cosas muy obvias, hay cosas muy sutiles que tenemos que manejar en todo ese contexto. Evidentemente, la comida es fundamental. La comida, yo pienso que la alimentación y la gestión emocional, aparte de los ultraprocesados, el azúcar, que todo el mundo, yo pienso, ya lo debería saber a esta altura, ¿no? Lo que pasa es que son adictivas, o sea, son unas cosas, son conductas adictivas. La ingesta de azúcares, de colorantes artificiales, la ingesta de pan, por costumbre. O sea, nosotros, yo creo que lo conversábamos en algún momento, pero yo recientemente lo conversé en la familia. Tú agarras ahorita y estás en España, yo estoy aquí en Italia, en cualquier parte del mundo, y tú pones un plato con aceitunas, pones un plato con jamón ibérico,
y pones un plato con pan en una mesa y a donde van todas las manos es al pan. ¿Por qué no van las manos a la aceituna y al jamón ibérico? Por costumbre. Ajá, entonces esa costumbre repetida, 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 le metemos un poquito de Gatorade, fosfoglutamato monosódico, un McDonald's, qué sé yo, y lo otro, y patita guacharaca, Dorito, y azúcar, y lo otro, y estrés, y ¡pam! De repente te sale, se manifiesta como un cáncer, porque el cuerpo lo que te está diciendo es, coño, ¿vale? O sea, me estoy haciendo daño, yo tengo que sobrevivir, y eso es lo que hacen las células oncológicas. Las células oncológicas, eso es una tesis, una teoría bien interesante, se generan como consecuencia de que se sienten no protegidas por el sistema inmune y eso desarrollan y pierden esa capacidad de apoptosis o muerte celular programada y entran en rebeldía ante el sistema, protestan y pegan el grito y se manifiesta el cáncer. Entonces ahí tenemos dos sistemas, uno que es nuestro sistema inmune y el otro que es el sistema de las células oncológicas. Es como un juego de fútbol, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Quién está ganando? Entonces ahí viene ya el tema de, bueno, este nos metió 10 goles, bueno, entonces tenemos que fortalecer este y tumbar este. Ese es el punto, no tumbar los dos, que es lo que hace la quimioterapia. Porque la quimioterapia destruye los dos sistemas, el cáncer, y destruye el sistema inmune. Ahora, Bueno, ¿qué tal si nosotros destruimos el sistema inmune y potenciamos el sistema, perdón, destruimos las células oncológicas y potenciamos el sistema inmune? Ahí los chances de ganar el partido evidentemente aumentan dramáticamente. luego más adelante voy a hacer una analogía curiosa con respecto también a la guerra, ¿no? Con lo que tú hablas de destruir ambas cosas o de destruir una y potenciar la otra. Y hay Vietnam. algo curioso, Alberto, que yo descubrí justamente haciendo la investigación para la entrevista de María, y era el hecho de que la exposición a la luz del sol, o sea, esta entrada de la luz solar a través de los ojos y a través de la piel, modulaba la expresión del gen P53, que es un gen que generalmente se encuentra mutado en tumores. Entonces, Sí, claro, allí tú te das cuenta el poder y es que yo se lo comentaba a María, o sea, estamos atacando a nuestro cuerpo por todos los lados posibles y aún así nos sorprende que estemos teniendo el nivel de enfermedad que tenemos a día de hoy. O sea, todos sí, esos sí. niveles de diabetes, de obesidad. Y yo digo, o sea, es que no hay forma. Si estás atacando tu organismo a lo que se acostumbró a evolucionar durante cientos de miles de años, por todas partes. Le estás quitando lo que suponía vida y salud para él. Entonces, y aún así nos sorprende de que estemos tan mal como sociedad. Entonces, me pareció curioso lo del tema del gen, de hecho lo hablamos con María en su entrevista, y entendiendo de que estos cambios a nivel genético sí que pueden participar, ¿no? En todo lo que es la progresión de la enfermedad, justamente por lo que tú comentabas de la epigenética, esa activación y ese on y off que tiene la capacidad que tienen los genes, ¿no? Que al final es como yo lo veo, lo que pasa es que, claro, desde el punto de vista de un ingeniero, tú lo ves como un código, que Sí, ese código obviamente se activa o se desactiva según un entorno. Entonces, correcto. entendiendo eso, eh, significa que estamos mirando en la dirección incorrecta cuando estamos buscando la cura para una enfermedad que, como tú decías, lamentablemente nos están haciendo creer que es incurable. Absolutamente, absolutamente. Fíjate, pues yo voy a poner aquí dos ejemplos. Imaginémonos para contextualizar lo que tú estás diciendo de código prendido, código apagado, ¿no? Eh, Imaginémonos a una persona de 35 años de edad, pero esa persona come hamburguesa, pan, pizza cada 3 4 horas. A esa persona la castigan, la regañan, es una persona que fue violada, ¿sí? Que tuvo una violación, que tuvo un evento muy traumático en su vida. Es una persona a la que sus padres la castigaban, es una persona sedentaria, es una persona que está todo el tiempo viendo Netflix o jugando PS4 y se cree que es el muñequito que está jugando, porque entró en ese juego macabro, ¿no? Porque es un juego macabro. Y vamos a otro escenario, que es una persona que tenga 65 años, pero que desde los 15 años de edad o 13 años de edad juega baloncesto, juega basquetbol, jugó fútbol, hace maratones, hizo lo otro, hizo ejercicio, comió sano, ayunó, etcétera, etcétera. Es una persona que medita, es una persona que toma el sol, etcétera, etcétera. Una persona que contempla, que disfruta, que agradece la vida. ¿Cuál de los dos tiene más riesgo de tener cáncer? El primero. El primero, evidentemente, ¿no? Se le están prendiendo, o sea, en algún momento. Por eso también estamos viendo pacientes oncológicos muy jóvenes,
muy jóvenes. Yo estoy viendo pacientes oncológicos de 28 años, 25 años con cáncer de mama. Eso era impensable, tal cual tú lo dices hace 30 años atrás, ¿no? Y vemos gente también muy longeva, muy saludable. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Que mi papá fue longevo, que el otro tal? No. Hay personas que fuman y no les da cáncer de pulmón. Muchísimas personas fuman y no les da cáncer. No estoy diciendo que fumar sea bueno, pero es un factor de riesgo. Pero fuman y no les da. Hay personas que no fuman y pácata les sale un cáncer de pulmón. Entonces, no es una sola cosa, es una multifactorialidad, es algo multifactorial en donde están todas estas cosas que hemos venido nombrando y que son las cosas que hay que corregir, pues las causas, ¿no? En cada quien. Y yo también quisiera agregar que de hecho ayer estaba, yo me asesoro con una doctora porque he tenido también, llegué de hecho al mundo del ayuno y la dieta cetogénica por problemas propios. De hecho, por eso esa fue la principal razón de ese primer congreso el año pasado. Y me estoy asesorando con una doctora de verdad excelente, está sumamente bien documentada, súper actualizada. Eh, y ella me comentaba que muchas veces el problema está en que llegamos a desventaja, llegamos con desventaja al mundo. Yo le comentaba mi historia y ella me decía, por tu historial, yo creo que tú probablemente desde muy pequeño ya tenías cierta permeabilidad intestinal, ya eras intolerante a muchas cosas y obviamente nunca, porque desde muy pequeño ya yo sufría de alergias, de problemas de salud, claro, nunca se asoció, era lo que tú decías, es una, lamentablemente la medicina moderna es farmacocentrista, que está Sí, centrada en darte un fármaco y silenciar un síntoma. Entonces, así me sí, trataron a mí durante veintitantos años y obviamente llega un punto en que tu cuerpo dice, pues basta, ya me cansé de darte señales, tú no me hiciste caso, pues yo no, ya sigue tú, ve cómo tú sigues sin mí, o sea, sin mi ayuda. Entonces, sí, claro, mi cuerpo hace 2 años, hace casi 3 años, colapsó. Entonces, es un poco lo que tú decías, obviamente todas estas expresiones, a mí me gusta mucho la analogía seguramente la habrás escuchado, la analogía del revólver y las balas, siendo las sí, claro, balas la genética, pero al final el que aprieta el gatillo es uno. es Entonces, correcto. y como tú decías, al final no sabemos, yo si bien, pues por haber nacido en cesárea, por haber sido intervenido al nacer, no haber tenido lactancia materna exclusiva, ya yo llegaba con cierta desventaja al mundo y entonces no sabes cuál es esa capacidad que tienes tú de afrontar ese entorno de toxinas al que estamos expuestos constantemente por todas las vías, como tú decías, no únicamente por lo que comemos, por lo que respiramos, por lo que pensamos, por lo que sentimos y no sabes cuándo va a ser ese punto en el que tu cuerpo diga basta. Entonces yo te quería preguntar, Alberto, que si estaríamos hablando de que el cáncer es metabólico y ciertamente pues esa cantidad de factores son inespecíficos, o sea, son muchos, es una enfermedad pues que se ve afectada por múltiples frentes, ya no únicamente pues el estilo de vida, habíamos hablado de la radiación, incluso que emiten los televisores, que está sumamente bien documentado. Ya hablaríamos pues de teléfonos móviles, que de hecho, no sé si fue este año, salió un estudio que incluso mencionaba, creo que eran 15 o 10 minutos al día durante 10 años, aumentaba un 30%, creo que era un 30 un 40%, la probabilidad de tener un tumor cerebral. O sea, Así es. 15 minutos, cuando la mayoría, o sea, habrá gente que hasta duerme con el teléfono bajo la almohada. Sí, sí, sí. Entonces, todo esto puede parecer incluso abrumador porque son muchos frentes. ¿Por Sí. dónde deberíamos empezar si quisiéramos reducir las probabilidades de padecer cáncer en nuestras vidas? Mira, yo pienso aquí, y esa es una pregunta de verdad muy bonita, pero yo creo que yo soy un gran amigo de lo sencillo, ¿no? De lo sencillo, de la simplicidad. Yo creo que la vida nos la complicamos nosotros, porque aprendimos a que no la... Pero ya en el momento en el que nosotros tenemos 18 años de edad o uso de razón, ya nosotros somos responsables de nuestra vida, sin lugar a dudas, ¿no? Y de nuestra salud mucho más. Si tú me preguntases a mí, David, oye, ¿cómo prevenir el cáncer? Bueno, mira, yo te pudiera recomendar algunos hábitos, unos hábitos. Tú sabes que yo utilizo adaptógenos, que yo utilizo omega 2 y vitamina C, que yo los he utilizado en mí y los he utilizado, los uso pues en los pacientes, ¿no? Ahora, llevar un hebido es ancestralizarte, simplemente ancestralizar. Y hay muchas personas que me preguntan o nos preguntan, a ti también te lo han dicho, bueno, pero si la gente hace 100 años era tan saludable, ¿por qué se moría a tal edad? Morían por enfermedades infecciosas, porque en ese momento no habían antibióticos, eso es otra historia. Es diferente, pero no problemas crónicos. Entonces,
¿Qué recomendaría yo? Oye, levántate en la mañana, agradece en la mañana, agradezca. El simple hecho de agradecer, de tener gratitud por algo, porque siempre tenemos algo bueno, un techo, el agua que tengo en el freezer, en la nevera, en el refri, la comida que tengo en el refri, ¿verdad? La salud de mi abuela, la salud de mis padres, la salud mía. Creo que la gratitud es fundamental, creo que el levantarse, respirar con calma, no respirarse a salir corriendo a prender el celular, que es lo primero que hace la gente cuando lo apaga, porque a veces no lo apagan en la noche y eso hay que apagarlo. O sea, la tecnología, tú bien lo decías, la tecnología fue hecha para que la usáramos, no para que nos use. Y nos está usando como raza. Entonces tenemos que aprender a ser proactivos hacia esto y apagarlo, pues de vez en cuando, apagarlo. Ya, se apagó. ¿Cuál es el problema? No va a pasar nada. Luego de eso, yo pienso que exponerse al sol. Si no vivimos en una zona donde hay sol en este momento, un momento determinado, vaya a una montaña o camine, haga 5.000 pasos, 4.000 pasos. Es que no puedo salir a la calle. Bueno, usted vive en el piso 2, se lo dije a una paciente en estos días, se lo estaba yo comentando ayer o antes de ayer. Le decía, pues, ¿qué piso está usted ahorita? En el piso 6. Ok, entonces con la hija al lado, le digo, entonces, tarea para la próxima consulta, 3 veces al día, bajar y subir las escaleras. Ya, y subimos las escaleras. No estamos agarrando un ascensor para subir un piso 2, por ejemplo, ¿no? Tampoco, ahora, si puedes y tienes la capacidad de hacer ejercicio, haga ejercicio físico, medite 5, 10 minutos en la mañana, reflexione, respiremos, agradezcamos, contemplemos el amanecer. No va a pasar nada con eso. Es que no tengo tiempo porque tengo trabajo, levántate 5 minutos antes o 30 minutos. Es que no ha salido el sol, bueno, contempla la luna. Siempre hay algo que contemplar. Lo que pasa es que la gente nos metemos muchas excusas y no hay excusas cuando de salud se trata. Luego de eso yo, bueno, haría un ayuno intermitente. Yo evidentemente añadiría, sin lugar a dudas, nutrición cetogénica o carnívora, alguna de las dos, con ayuno intermitente. Con ayuno intermitente. En otro punto importantísimo, sellar el intestino permeable. Si nosotros hemos comido alimentos con gluten, alimentos con gluten, cebada, centeno, que contienen antinutrientes, inclusive las ensaladas tienen antinutrientes. Hay gente que tú le dices, no come ensalada porque tú lo sabes, y tienen antinutrientes. Y entonces me dice, no, pero es que la ensalada yo pensaba que era súper saludable. Es que yo no estoy diciendo que no sea saludable, estoy diciendo que tiene antinutrientes. La carne no tiene antinutrientes, no tiene. Entonces tú ves, bueno, sellar el intestino permeable. ¿Por qué sellar el intestino permeable? Porque en el intestino permeable hay que asumir que tenemos intestino permeable si nosotros hemos comido gluten, cebada y centeno. Punto. Granos, lectinas, todo este tipo de cosas, ¿no? Y es que está comprobado, ¿no? De que afecta incluso a personas que no tienen ninguna predisposición a ser celíacas, de que el gluten nos está afectando a nivel intestinal. Correcto. Sensibilidad no celíaca al gluten. Entonces, hay personas que de repente comen saludable durante una semana y de repente se comen un pedazo de pan y ¡flum! Ahí mismo le da una alergia. El gluten se llama salud intestinal. Entonces, ¿cómo se sella ese intestino permeable? Bueno, con agua de mar. Yo uso agua de mar, 30 mililitros de 70 mililitros de agua, o el Quintón, por ahí se vende, pero allá en España se consigue mucho los boticarios, tienen agua de mar. El colágeno hidrolizado es otra opción, el caldo de hueso es una maravilla, evidentemente. Hay gente que le da, bueno, que me da fastidio ese caldo, bueno, no importa, no que caldo de hueso, pero tome agua de mar o tome colágeno hidrolizado, o glicina también se vale. La glicina también es muy buena para sellar el intestino permeable, tomar eso como hábito. Trabajar con moderación. Hay personas que trabajan que no son eficientes, o sea, que no son efectivas ni eficientes. Trabajan 8 horas y no son productivas, es lo que quiero decir. O sea, porque el estrés, no, tú puedes trabajar, yo conozco personas que trabajan 2 horas y producen, no me refiero solamente a dinero, el factor dinero, producen de repente 10 documentos. Y hay personas que trabajan 10 horas y te producen 2 documentos. Entonces hay que ser efectivo. Hacer pausas cuando estamos trabajando. Creo que Carlos lo llama el método Pomodoro, por ahí está. Cuando estamos trabajando, 1 hora, yo veo a un paciente, 1 hora, yo me paro, me estiro 5 minutos, y vengo y vuelvo de nuevo. Hay que hacer pausas. La música, la vida es como una música, es como la música. Tiene 7 notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, pero si estas notas no tienen espacio entre una y otra, eso se convierte en ruido. Y tenemos que transformar nuestra vida en una melodía, la melodía que cada quien quiera tocar, no en ruido. Tenemos que dejarnos y si me tienen mucho ruido alrededor, me tengo que aislar. Y si no tolero y no me respetan, me tengo que ir de trabajo. Me tengo que cambiar de trabajo. O sea, porque es mi salud la que está en juego, o la salud de la persona que lo esté padeciendo.
Tienes que encontrar algo en la vida que te apasione, que te guste, que te llene de gozo, que te Eso es llene de alegría. fundamental. Eso es vital, hacer algo no porque tengo que hacerlo, sino porque me encanta hacerlo, porque amo hacerlo, que ya no es trabajo. Lo que tú haces, yo estoy seguro que lo que tú haces, o sea, hacer un congreso de esta magnitud, que no es sencillo, porque la gente dirá, bueno, no, puso el perolito, habló con Gabriel Racé, con Carlos Estró, con Monse, con María, con Alberto, con Ernesto, sí, facilito. Ah, es trabajo, pero ¿por qué lo haces con tanta pasión, con alegría? Te llena, te hace pleno. ¿Por qué? Porque estás ayudando. Eso uno tiene que buscar cómo un trabajo que lo apasione y que haga y que ayude, que sea de ayuda. Que no tiene por qué ser un trabajo de salud, puede ser muchas cosas. Yo puedo ser Mire, un mecánico, ¿cierto? no, y que te iba a decir que justamente de lo que hablabas, hay algo que se llama la paradoja del ejercicio físico y es que, claro, la evidencia demuestra que el ejercicio físico, pues por múltiples vías nos da potencia a la salud. Pero es curioso porque según de dónde venga ese ejercicio o esa actividad física, si tú lo haces en un trabajo de repente que no te genera justamente esa satisfacción, no te da los beneficios que te debería estar dando si lo hicieras de repente jugando al fútbol, haciendo algo que realmente te guste. Y es Claro. brutal ver el estudio porque te demuestra justamente esa paradoja, ¿no? De que por un lado te dicen que sí, que el ejercicio físico y la actividad tiene muchos beneficios, pero es que si esa actividad no la estás disfrutando, pues obviamente ya deja de tener esos beneficios. Bueno, fíjate, no sabía ese dato, pero es interesantísimo y tiene toda la lógica del mundo. Entonces, evidentemente, ¿y cuántas personas tú no has visto o hemos visto y todos lo sabemos y quienes nos escuchen lo sabrán? Es que salir de esa zona de cómoda incomodidad, en donde estamos con esas rutinas y rutina y tomo café todo el día y me tiro y ya cumplí. En la noche caigo como muerto, ¿sabes? Y ya, entonces me siento satisfecha porque cumplí. ¿Cumpliste con quién? Con todo el mundo menos contigo. Entonces, si tú no cumples contigo, ¿cómo puedes cumplir con todo el mundo? En algún momento te vas a agotar, el cuerpo va a hacer eso que tú estás diciendo, que comentaste, te va a empezar a pasar, mandar señales, señales, señales. No le presto atención porque yo soy Superman, yo soy, no sé, Superman, la Mujer Maravilla. No le presto, tú eres la Mujer Maravilla. Bueno, lamentablemente no podemos violentar las leyes de la naturaleza, son leyes. Y el hecho de disfrutar el ejercicio, yo hago ejercicio físico todos los días hago ejercicio físico, 5 días a la semana hago ejercicio físico, y lo cambio, lo cambio. Y en el momento en que las cosas no me están como que gustando, yo me voy a buscar otro, que como que me sienta, pero siempre con conciencia, evidentemente. Ay, es que Otra variedad, opción, variedad hay. variarlo, exactamente. De repente un día voy a la montaña, voy aquí por el Elena, y si no aquí, no es que yo estoy en Venezuela, vaya para el Ávila, es que no hay excusa, no hay excusa. A mí y perdóname que te hable de mí, pues, perdóname que hable de mí, pero yo llegando aquí a Italia hace 3 meses, llegué con una fractura en mi pie y yo no me paré. Yo brincaba cuerda en un pie, hacía barra fija, y hacía flexiones con el otro pie arriba, con el pie cruzado arriba del otro. Pero, o sea, no me voy a parar por una fractura en el pie. Pero que cualquier excusa la agarramos, como pues tú sabes, pararnos, ¿no? Y hacemos todo un drama, ¿no? Eso es otra cosa. Lo otro es perderle el miedo a la muerte. Eso es una palabra, yo sé que Memento no es mori. fácil. Sí, porque la vida es hoy. Todos vamos para allá. En Venezuela hay un dicho, dice, todo el mundo quiere ir al cielo, todos queremos ir para el cielo, pero nadie se quiere morir. Y Sí. condición sine qua non para ir al cielo es morir. Entonces, no tengamos miedo a la muerte, vivamos el hoy. ¿Sí? No vivamos con miedo porque cuando tenemos miedo, también hay estudios que demuestran que estas cosas atraen. Y hay grandes científicos que están en el campo de la física cuántica, como Greg Braden, como Joe Dispenza, entre otros, hay unos cuantos, que bueno, o sea, uno mueve, ¿no? Uno mueve electrones, protones, etcétera, con sus pensamientos, y el cuerpo, a fin de cuentas, es verdad que son células, pero al final, cuando tú pegas el microscopio electrónico, ahí también nos encontramos el ADN, y más allá nos vamos a encontrar protones, electrones, protones, y después quark, quantums, etcétera, etcétera, etcétera. El 99% del universo es vacío. Entonces, ¿qué tiene ese 99%? Esos pensamientos, eso que llaman el pranayama los hindúes, eso que llamamos nosotros Dios, la deidad, la magnificencia, el universo. Tener mucha fe también, con confianza, ¿no? Todos tenemos, evidentemente, nuestras altas y bajas. Esas son lecciones, está bien, pero no podemos quedarnos pegados en la misma lección. Hay que sobrellevarla y bienvenida a la próxima, ¿no? Alberto, así es, yo creo que por eso te decía lo de que puede parecer abrumador, pero es abrumador porque estamos tan despegados, que de hecho eso lo vamos a hablar con Carlos, estamos tan despegados de todo lo que prácticamente
surgió efecto en nosotros para poder evolucionar como especie, que a día de hoy obviamente te va a parecer abrumador cuando te diga, pues, todas estas cosas que hay que cambiar en nuestro estilo de vida, pero se trata de ir poco a poco y justamente aprovecharse de ese famoso efecto compuesto, ¿no? Que si tú vas cambiando ese 1%, pues a final de año vas a ser una persona totalmente Correcto. distinta. O sea, yo a día de Es hoy, correcto. hace un año, con el Congreso hace un año, soy una persona totalmente distinta. He tenido que hacer muchos cambios, sin duda radicales en mi estilo de vida, pero si tu prioridad es la salud, pues lo vas a hacer porque es lo único que tenemos a día de hoy, ¿no? Es lo único que nos mantiene con vida y lo que le da sentido a cualquier otro objetivo que nos pongamos en la vida. Si Claro. no Es que tenemos sin salud, salud, sin salud no hacemos nada. no vas a ¿Cuántas poder personas aprovechar no hacemos nada? No hacemos nada. de... Inclusive, tú tienes un negocio, se vale. Tú quieres vender un libro, maravilloso. Pero el objetivo no tiene que ser el dinero, es ayudar y el dinero viene como consecuencia de esto. Así de sencillo es. Entonces, el tema es ese también, es ir por radiante, ¿no? No abrumar, ¿no? Tampoco es que en un día vamos a estar haciendo barras, meditando, es ir poco a poco, pero sí ir un paso adelante, un hábito adelante, y los cambios que se ven, bueno, tú eres testigo pues de eso, ya lo estás viviendo, ¿no? No, Eso es y que impresionante. el estrés que te puede generar justamente todo eso que tienes que afrontar, de hecho lo vamos a hablar con Alejo el día de mañana, ese mismo estrés afecta muchísimo, ¿no? De hecho con Alejo vamos a estar tratando algunas estrategias. Y Alberto, nos estamos quedando un poquito cortos de tiempo, pero no me gustaría irnos sin hablar sobre el tema de la alimentación, la importancia que tiene la alimentación, lo que es la dieta cetogénica, lo que es el ayuno, entendiendo Sí, de que se supone que el tejido tumoral es altamente dependiente de la glucosa. De hecho, las analíticas que se hacen, la prueba se llama PET scan, te meten un análogo de la glucosa, ¿no? Para saber dónde está el cáncer. Entonces, me parece, por un lado, me parece extraño que los médicos a día de hoy no hagan recomendaciones nutricionales cuando obviamente ahí el tejido tumoral pues, es altamente dependiente de la glucosa. Y, y cómo podemos implementar esos cambios nutricionales justamente para potenciar o sea, o para combatir esa enfermedad. sí. Bueno, tal cual a lo que tú te refieres, y yo creo que la gente cada vez, pero fíjate, yo siempre a los pacientes que tenemos, que yo atiendo, le pregunto, ¿y el médico le dio algunas pautas nutricionales? No, me dijo, coma lo que quiera. Y el PET scan, que es el estudio del que estás hablando, se llama tomografía por emisión de positrones X, pero básicamente consiste en la introducción y la inoculación de dextrosa, azúcar, marcada, en donde va un marcador, y luego entonces al paciente van, le toman la foto, la tomografía. Y entonces el paciente va con el oncólogo, y el oncólogo en su oficina, en su consultorio, le dice, bueno, mire, aquí en este lugar donde está el tumor y aquí está la metástasis. ¿Cómo sabe, doctor? Porque ahí está el isótopo. Ajá, pero ¿cómo llegó el isótopo? Porque está con glucosa. Entonces, de hecho, esa tecnología de lo que es la cetogénica o la carnívora, la cetogénica, como estrategia, terapia metabólica del cáncer en los Estados Unidos y en muchos libros, ya hoy en día, o sea, eso ameritó hasta un Nobel, el doctor Otto Warburg, un premio Nobel. Por eso que yo digo que la gente no estudia, no se actualiza. Presten la atención a los premios Nobel, ¿vale? O sea, presten atención, Nobel. O sea, y tómalo si te parece. No pierdes nada tratando, ¿no? Otto Warburg, Linus Pauling, megadosis de vitamina C, Siemens y Tesla, una de las mentes más brillantes que para mí existió en la historia reciente de la humanidad, ozonoterapia, por ejemplo, ¿no? Ahora, la terapia metabólica del cáncer, evidentemente, pasa por, a juro, dos cosas. Cetogénica, no es que no hay carbohidratos, pero la gente dice, no, que la cetogénica si hay carbohidratos, la Si cetogénica hasta el sí hígado tiene. tiene carbohidratos. Claro, y nuestro cuerpo tiene carbohidratos y no necesita No, pero carbohidratos me tampoco. refiero al hígado que consumimos, al hígado de Ah, vacuno. bueno, el hígado como carne, claro, hasta el hígado, Exacto. hasta en la carnívora hay carbohidratos, pero la gente te dice, no, que la cetogénica, bueno, tú lo has escuchado, la cantidad de barbaridades que dicen, es la comida original, la nutrición real. Ahora, quien no le está yendo bien con una cetogénica es porque no la está haciendo bien. No la está haciendo bien, punto, eso es todo, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos con eso? Le estamos quitando la comida a las células oncológicas, porque no queremos que ellas tengan comida. Nadie quiere que ellas tengan comida, ¿verdad? Si el equipo aquel de fútbol nos está ganando 10-0, no voy a yo a darle los Gatorade, ¿verdad? O sea, tú no vas a ver nunca al Real Madrid perdiendo contra el Barça 10-0 y a los jugadores del Real Madrid entonces dándole todos los Gatorade a los del Barça para que le metan 10 goles más. O sea, no, así es simple. Entonces, se corta y se llama killing by starvation. Es una de killing by starvation, la estás matando de hambre.
por lo menos ya estás haciendo eso, ¿no? Ahora, después viene lo otro, que es el ayuno intermitente, y ahí viene el tema de autofagia. También otro premio Nobel, otro premio Nobel, por cierto, ¿no? Muy reciente. Entonces, yo no comprendo, yo no termino de, por eso no termino de justificar por qué los médicos actualmente, en la oncología y en otras áreas, pero específicamente en el tema del que estamos hablando, en la oncología, no indican cetogénica y ayuno intermitente. Estamos hablando de 2 premios Nobel. O sea, están luchando contra los premios y no están estudiando, no se actualizan. Así de simple. Eso no, es injustificable. Sí, la verdad es que por eso te hacía la pregunta, porque me parece extraño que entendiendo justamente ese comportamiento de los tejidos tumorales, pues obviamente no se estén haciendo recomendaciones a nivel nutricional cuando pareciera ser pues obviamente algo fundamental de todos estos factores que son causantes obviamente de esta enfermedad. Entonces, Sí, yo creo que entendiendo a la dieta, a la nutrición como un factor tan importante, pues deberían empezar por allí. Y de hecho hay claro. muchos estudios que se ve como el ayuno potencia los tratamientos tradicionales, ¿no? Como son la quimioterapia. Y a mí me gustaría preguntarte, bueno, el tema del ayuno prolongado lo vamos a tratar más a fondo con Ernesto. Nos vamos a meter de lleno en el tema del ayuno, la autofagia. Como estamos cortos de tiempo, me gustaría saber cómo podría ser superior o por qué tú consideras que es superior una dieta cetogénica a la famosa Standard American Diet, la dieta que lamentablemente llevamos la mayoría a día de hoy para combatir el Sí, cáncer bueno. y prevenirlo. Bueno, en primer lugar, la Standard American Diet contempla el uso de carbohidratos, evidentemente, y carbohidratos de todos los tipos. O sea, yo diría de verdad, sin ánimo, hoy en día, sin ánimo de estar exagerando, que la dieta norteamericana estándar es una dieta enfermante. Enfermante. Y una cetogénica es una dieta. A mí me dicen, ah, entonces la cetogénica es para todo. Bueno, pareciera que sí. Pareciera que sí, porque yo, síndrome ovario poliquístico, problemas tumorales, o sea, tú te puedes poner a nombrar la cantidad de epilepsia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahora, ¿qué es la Standard American Diet? Bueno, es una nutrición en donde estás comiendo carbohidratos ultraprocesados cada 3 horas. ¿Y qué ocurre? Bueno, se eleva el pico de glicemia, se eleva la insulina, inflamación crónica sistémica, entonces baja la glicemia, me da más hambre, me da ansiedad, vuelvo a comer. ¿Qué vuelvo a comer? Una pizza con papas fritas, fritas además en aceite en aceite de cánola, en aceite de maíz, con 72 ingredientes, con una hamburguesa con glutamato monosódico. Me como la hamburguesa con la cuestión tal, sube la glicemia, sube la insulina, baja la glicemia, y a las 3 horas que tengo, ansiedad, hambre y vuelvo a comer carbohidratos. Consecuencias, inflamación crónica sistémica, intestino permeable, riesgo de cáncer, riesgo de sobrepeso, hiperinsulinismo, todo relacionado. Desde hace más de 20 años se relaciona la diabetes con cáncer. Y no es casualidad que yo ahora lo entiendo. Yo recuerdo aquellos estudios cuando yo los vi hace como 20 años y me llamaba la atención. Yo lo veía como entropía. Yo decía desorden, bueno, lleva desorden. Un desorden metabólico lleva un desorden metabólico. No lo veía como una... Pero yo no practicaba la cetogénica en aquel momento. No la practicaba, simplemente vi estudios. Ahora, hoy en día, ese tipo de nutrición, la Standard American Diet, evidentemente, es una nutrición que es un estilo de vida coño, que es absolutamente enfermante. Con que veas las estadísticas de los Estados Unidos, busca sobrepeso, USA. Sa- Busca cáncer, USA. Y después te ¿Sabes? vas para Japón. Para poner un ejemplo, pones Japón, ¿no? A lo mejor no cetogénico, pero busca cáncer Japón, estándares de vida Japón, sobre vida Japón. Come ¿Sabes mucho cuál es peso. el problema, Alberto? Que yo creo que en todo esto hay un sesgo importante. Y es que, o sea, tú te vas a las estadísticas y sí, te muestra cómo el cáncer va en aumento, se habla pues, de un 30%, un 40%, un 50% y cada vez va a ir a peor. Pero cuando tú estás en una reunión y están hablando 3 personas y tú dices, no, es que el riesgo de cáncer es de un 30%, siempre uno mira a la otra persona. Y es curioso Sí, porque luego seguramente esa otra persona luego va y se juega la lotería que tiene un 0,0001% de ganársela y se cree ganador. Entonces ahí es cuando yo digo, o sea, te estoy diciendo que tienes un 30% de padecer cáncer y miras al otro, porque siempre, no, bueno, pero es que mi estilo de es vida que uno siempre ve como que lo que uno hace es lo mejor. Bueno, aquel fuma, aquel bebe, seguramente yo soy ese parte de 60% que no va a sufrir. Entonces, hay un sesgo importante además porque tú vas a un McDonald's y no ves a la persona muriendo a consecuencia de esa comida procesada.
Si tú de hecho lo sabrás, ¿no? En Venezuela y en ciertas partes del mundo, cuando ocurre un accidente de tránsito en una esquina, en donde sea, generalmente se pone una cruz o algo en referencia para que la gente sepa pues que allí falleció alguien en Sí, esa vía, en esa autopista. Si nosotros sí. hiciéramos eso con los restaurantes, de los lugares de comida rápida, ahí nadie iría, porque lo veríamos lleno de cruces por todas partes. El problema es que la Pero persona que está enferma está en su casa o está en el hospital luchando contra esa enfermedad. Entonces, sí, sí. Y la industria alimentaria, la industria alimentaria realmente, bueno, muy poderosa y va de la mano con la industria farmacéutica. Yo no estoy diciendo que todos los alimentos sean malos, no quiero generalizar ni mucho menos, pero industria alimentaria, industria farmacéutica van de la mano. Entonces, como dicen por allí, o sea, si tú crees que la industria farmacéutica está buscando un fármaco para curarte, sería como decir que la industria del armamentismo está buscando la paz del mundo. Eso es mentira. Pues. Son intereses reales que existen, pero gracias a Dios, gracias a este tipo de iniciativas, esas cosas van cambiando. Aunque sea poco a poco, uno quisiera que fuera más rápido, ¿no? Pero yo no me quiero imaginar la cantidad de crucecitas y de cegos que habría en esos restaurantes. O sea, ahora, ¿quién lo va a permitir? Por eso es sí, que somos responsables nosotros de cada una de las cosas que nos ocurren, nosotros. Y como dicen por allí, ¿no? Quien tenga oído, que escuche, quien tenga ojos, que vea, porque el cáncer, otra cosa que es muy cierta, cáncer siempre que da, le da a una persona que nunca esperó que le iba a dar. Fíjate qué interesante eso. El cáncer siempre le aparece a alguien que nunca se esperó que por comerse la hamburguesa de McDonald's o las le iba a dar. Y por después dice, darse el no sé gustico. por qué me pasó. No sé por qué me pasó. Sí, de verdad que es brutal, Alberto, y de verdad que hubiésemos podido quedarnos aquí 2 horas fácilmente, pero lamentablemente estamos bastante limitados de tiempo y tampoco pues quiero quitarle mucho rato a las personas que nos estén escuchando. Sin embargo, Claro. hay algo que era la analogía con la guerra, y de hecho tú lo mencionabas ahora que hablabas de armamento, y es que, claro, yo quería ya para cerrar hablar un poco de otras estrategias que yo sé que tú utilizas también con tus pacientes oncológicos y la efectividad de los tratamientos tradicionales, porque de hecho lo hablábamos antes, no se trata pues tampoco de abandonar esas ventajas que pudiéramos obtener de los tratamientos tradicionales, sobre todo si la persona pues esa es la vía que ha elegido, pero nada te cuesta complementarlo pues con otras estrategias que a día de hoy pues suponen sobre todo están teniendo muchísima evidencia científica detrás, como es el ayuno, la dieta cetogénica. Ya hablaremos de otras estrategias un poco muy por encima, pero en cuanto a las estrategias, los tratamientos tradicionales, yo quería hacer la analogía, sobre todo ahora recientemente que hemos vivido todo el tema de la guerra, de lo que ha ocurrido en Afganistán, que el ejército estadounidense ha abandonado el país y obviamente los talibanes pues han vuelto a ocupar los espacios. Entonces, claro, es entender de que si tú vas a la guerra y no intentas potenciar lo bueno por una parte y eliminar lo malo, sucede lo que ha sucedido a día de hoy en Afganistán, que obviamente luego tú retiras ese ejército y obviamente lo malo vuelve a repoblar. ¿Qué es lo que ocurre? Seguramente sabrás tú más que yo de eso, de personas que padecen de cáncer y luego recaen nuevamente en otro tipo de Sí, tumor o metástasis, etcétera. cierto. Entonces, eso era lo que yo quería que tú me comentaras ya para terminar. El por qué conviene combinar si conviene o no conviene, ya tú me dirás eso, esa estrategia de repente mucho más moderna con otras estrategias como son las que tú has hablado, sonoterapia, dieta cetogénica, ayuno y demás, justamente Sí, para que potencies por un lado lo bueno y elimines lo malo sin caer obviamente en esa recurrencia sí. futura. Sí, lo voy a poner con un ejemplo. Yo sé que a ti no te gusta la de guerra, tú eres un tipo muy pacífico, a mí tampoco, pero la gente lo va a comprender. Lo importante es que las personas lo comprendan. Entonces, recordemos la guerra de Vietnam o vean una película de la guerra de Vietnam. Cuando los soldados norteamericanos estaban metidos en Vietnam y los vietnamitas los tenían acorralados, los norteamericanos llamaban por radio a la Fuerza Aérea Norteamericana. En esa época estaba el Napal, que era esas bombas incendiarias. Bueno, resulta que la Fuerza Aérea zumbaba Napal. ¿Sobre quién? Sobre todos. Se mataba a los norteamericanos y a los vietnamitas. Si nosotros quisiéramos ver a los norteamericanos, no vayan a decir que yo soy proamericano, pro-vietnamita, nada de estas cosas, ¿no? Pero veamos a modo de ejemplo que el ejército norteamericano
era el sistema inmune y los vietnamitas eran el cáncer. Modo de ejemplo, ¿ok? No vaya a ser que alguien que sea vietnamita, lo puedes poner al revés. Luego te vetan la entrada en Vietnam. Sí, no, todo lo contrario. Ahora, ¿qué es lo ideal? Potenciar el sistema inmune y destruir, digamos, selectivamente. Y eso es lo que apunta una terapéutica en donde se puede utilizar quimioterapia, se puede utilizar inmunoterapia, se puede utilizar radioterapia. Yo tengo mis reservas muy bien fundamentadas en lo que es la radioterapia cerebral, la radioterapia a nivel del cerebro. Tengo no me gusta, pues, no me gusta, ¿no? Con adaptógenos. Ahora, ¿qué adaptógenos? Bueno, vamos a nombrar algunos, vamos a nombrar el reishi, y lo pueden buscar el Ganoderma lucius, el maitake, Eurífola frondosa, que lo utilizan en Japón por vía intravenosa, inclusive en pacientes oncológicos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Reishi, maitake, shiitake, cordyceps, equinacia, inclusive muy conocida, también se utiliza el eleuterococo, ginseng siberiano, la ashwagandha, la Chisandra chinensis, depende, ¿no?, de lo que uno vaya buscando en cada paciente. No es lo mismo una persona con un tumor localizado que con un tumor con 2 metástasis o con un tumor con 10 metástasis, es diferente. Pero si entonces, aparte de los adaptógenos, le colocamos megadosis de vitamina C, si aparte sellamos intestino permeable, si aparte de eso entonces damos ozonoterapia, nosotros lo que logramos es, y eso es lo que se logra, mejorar el efecto de la quimioterapia o inmunoterapia, disminuir en un 95% los efectos secundarios y reducir el tiempo, o sea, cortar el tiempo en el que el paciente llega a remisión. Yo he visto pacientes, que es otra cosa que me encantaría que quedara claro, no existen las condenas. Yo he visto pacientes que los médicos le han dicho, sus médicos les han dicho, tiene 4 meses, no existe un reloj, no existe en la Facultad de Medicina en ningún lugar un reloj que diga a usted le quedan 4 meses de vida, no, eso no existe. Desahuciado se llama eso, ¿no? Imagínate emocionalmente lo que hace con un paciente con cáncer, es grave. Pero entonces después va el paciente, va muy bien y ya están muchos en remisión y el médico ni pregunta qué hizo, ni pregunta. Que la quimio me salió buenísima, pero estaba desahuciado. Bueno, no lo ven, pues simplemente, ¿no? Pero bueno, todo eso se vale. Inclusive está el oxígeno líquido, ¿no? El ClO2, que es un tema también bien controversial, pero bueno, este ni lo nombramos ahorita, pero no vale la pena. Para no meternos. No, de hecho, era lo que yo te mencionaba. O sea, no se trata de abandonar de repente las posibles ventajas que nos va a ofrecer de aquí a futuro la tecnología, porque yo de hecho estoy suscrito a una revista científica que habla mucho de inteligencia artificial y todos los días se hacen nuevos estudios, sobre todo pues, sea relacionado con robótica, inteligencia artificial. O sea, la tecnología va a seguir avanzando y seguramente algún beneficio nos va a poder o nos vamos a poder ver beneficiados de esa tecnología, de esa innovación, pero entendiendo siempre lo que tú decías y lo que te comentaba antes, siempre tiene un trade-off, o sea, siempre hay algo que te está quitando. Y es justamente, pues, entender también por otra parte, que de hecho eso lo hablaremos más a fondo con Carlos Stroh, de esos hábitos ancestrales, de por qué estamos vivos a día de hoy, es gracias a esos hábitos que hemos desarrollado por millones de años. Entonces, entendiendo ambas posiciones, yo creo que pudiésemos como humanidad, y de hecho es una pregunta que le voy a hacer a Carlos, si estamos condenados como humanidad por nuestro propio éxito, entre comillas, que hemos tenido como especie, y de aprovechar justamente esos beneficios que podemos extraer de ambas partes, ¿no? No se trata tampoco de devolvernos a las cavernas y de encender un fuego, No, ni mucho menos. no, sino a los extremos, tal cual tú lo estás planteando, con moderación en el medio. Carlos es un tipo que practica la descentralización, pero anda en carro. Exacto, buen punto a favor de la Y bien innovación. ancestral que es, pero usa su vehículo de vez en cuando, ¿no? Ahora, él predica y practica, ¿no? Así Así de es, simple. de eso se trata. Y yo siempre ahí me voy a adelantar a las preguntas que seguramente nos van a hacer luego por redes sociales, tanto a ti como a mí y mucha gente, claro. De esto, lamentablemente, tú lo decías al principio, de esto poco se conoce. Lamentablemente, a pesar de que el ayuno es una práctica ancestral, de que la dieta cetogénica, que le pusimos nombre y apellido, es una dieta, es un tipo de alimentación que hemos practicado durante toda nuestra vida. Y yo, de hecho, a muchas personas que van en contra, digamos, de lo que supone un hábito ancestral, yo le digo que simplemente intenten visualizar cómo éramos capaces de comer una dieta alta en carbohidratos
solamente con lo que te proporciona la naturaleza, entendiendo de que una zanahoria no es como lo que solía ser, era una raíz llena de fibra incomible. Entonces, Así es. claro, cuando tú te das cuenta que era básicamente improbable que llegáramos a los niveles de carbohidratos que tenemos, que consumimos y que se recomiendan, porque he visto cómo lo recomiendan a día de hoy profesionales del entrenamiento, de la salud, de la nutrición, cuando entiendes eso, entiendes de que no es una dieta de turno. Yo siempre digo, lamentablemente le pusimos nombre y apellido porque la gente piensa que uno le está vendiendo algo. Sí, que Entonces, está vendiendo algo, que es una moda. Entonces, claro, me adelanto porque muchas veces, seguramente muchas de las personas que nos están escuchando no sabrán mucho más de lo que podemos hablar aquí en este congreso de dieta cetogénica y de ayuno. Y hay recursos como los cursos, por ejemplo, de Phil Hugo, el de cetooptimización, tiene Claro. ahora el curso de ayuno experto, que de hecho los puedes adquirir en forma de bundle y pues te suponen un ahorro Ujú. bastante sustancioso. Está, por ejemplo, el libro de Carlos Stroh, que es muy potente también en cuanto a información. Están cuentas como la tuya. O sea, hay distintas formas de nutrirnos. El libro de Monse, de Ketomona, que es un libro simplemente keto, muy sencillo, pero un libro que tiene, pues, como iniciar keto cetogénica también. Disculpa que te interrumpa. No, no, tranquilo, de eso se trata. O sea, de que hay diversos medios para nutrirnos a nivel de conocimiento, empezar a entender todo esto y pues justamente entender cómo aplicarlo a nuestra vida moderna y cómo nos puede ayudar, en este caso, a prevenir o a combatir enfermedades que nadie quiere padecer. Por eso yo te daba el ejemplo de la lotería, ¿no? De que a pesar de Sí. que el porcentaje va aumentando año tras año, década tras década, siempre pensamos de que nosotros no estamos dentro de ese porcentaje. Estamos comprando el ticket, pero creemos que el que lo compró al lado es el que se lo va a llevar. Es el ganador. Y cuando compramos la lotería, que es Eso prácticamente sí queremos ganarlo. improbable, no, y nos creemos y nos repetimos de que ese es el número ganador. Es increíble, Exactamente. ¿verdad? La mente humana, bueno, de eso vamos a hablar un poquito más con Sí, Alejo. Y qué yo voy a bueno. dejar debajo en la descripción todos estos recursos de los que he hablado, porque, como decía, pues hay cursos como lo de Phil, hay libros como los de Carlos Stroh, hay cuentas como la tuya, y ya va a depender pues también de qué prioridad tenga para cada uno de nosotros la salud. Yo el último año habré invertido más de 10.000 euros en mi salud, y digo inversión porque es que lo hablamos ya, ¿no? Sin salud no tienes nada. Para mí no ha sido un gasto, para mí Sí, sí ha sido una no, inversión. Y comencé es como comenzamos todos, viendo cuentas gratuitas como la tuya, como la de Carlos, como la de María. Luego pasé obviamente a invertir ya directamente porque necesitaba una ayuda superior. Me vi los cursos de Phil, me compré el libro de Carlos Stroh y pues ya obviamente estoy en otro nivel en el que ya directamente me asesoro con profesionales, pero claro. viéndolo de ese punto de vista, que es una inversión. Entonces, Claro. Alberto, a mí me gustaría que seas tú ya para cerrar esta entrevista, pues que nos diga, por una parte, justamente cómo empezar a asesorarse, o sea, una persona que de repente esté preocupada realmente, que tenga como prioridad su salud y quiere empezar a asesorarse en todo este tema de la dieta cetogénica, el ayuno y terapias o estrategias alternativas, por una parte, para prevenirlo en el caso de aquel que no esté sufriendo de ningún tipo de estas cosas, o por otro lado, pues para combatirlo en caso tal de que ya esté padeciendo esto. Y por último, pues que nos recuerdes por dónde te pueden seguir y seguir aprendiendo de Doctor Hill. Sí, bueno, no, básicamente yo, bueno, ¿qué hacer? Bueno, simplemente dejar a un lado toda esa cantidad de tubérculos, etcétera. Yo pienso que la nutrición cetogénica es tan sencilla. Yo no le digo a la gente que no, le digo que sí. Yo le digo que sí puedes comer. Puedes comer carne, puedes comer peces, puedes comer mariscos, puedes comer aguacate, puedes comer huevos, puedes comer champiñones. Seguimos. Oye, doctor, ¿te larga la lista? Sí. Puedes comer embutidos que te los corten, idealmente, ¿no? Ese tipo de cosas. Puedes comer camarones, puedes comer calamares, puedes comer ceviche. ¿Te gusta el ceviche? Sí, sí me gusta. Ok, puedes comer costillitas de cerdo. ¿Cerdo también? Sí, puedes comer costillas de cerdo. Ah, y entonces, ¿qué no puedo? Ah, ¿puedo comer harina? Sí, sí puedes comer harina. Yo no como harina, pero puedes comer harina de coco, harina de almendra, harina de chía, harina de linaza. Esa harina, pues, sí, pues, ¿qué más puedo comer? Puedes comer también, está permitido en poca cantidad que comas semillas, todas menos el maní porque es una gramínea. Se puede comer macadamia, puedes comer. Y me gusta el dulce, doctor. Bueno, entonces toma Monfruit, fruto del monje, o usa stevia natural, o usa eritritol, o usa yo no como dulce, pero si te gusta el dulce, pues tú haces aguacate, etc. Y ahí van. Y ya, pero es muchísimas las cosas que puedo comer, claro. Y después entonces, pues comienzas a hacer tus ayunos cada vez más progresivos, pues, de acuerdo. Come cuando tengas hambre y cuando no tengas hambre, no. No te lo pongas como una
tortura. Con respecto a dónde contactarnos, pues a través directo de la cuenta. Yo normalmente tengo en la página web, que es www.drgilweb.com. Ahí hay testimonios descargables, una cantidad de cosas. Vamos a hacer ahorita un bootcamp. Vamos a hacer un bootcamp ahorita de 21 días, donde va a haber nutrición cetogénica, ayuno intermitente, ejercicio físico y contacto directo a través de la cuenta @drgil7, que fue una cuenta que tuve que ponerle ese nombre porque mi nombre es muy largo, entonces no pega, ¿no? Alberto Mohamed Wolf, ¿no? Es un nombre muy largo. El Dr. Gil es más pegajoso, más fácil. Es por eso básicamente. Sí, luego no iban a saber cuando dijeras cuál era tu cuenta de Instagram, nadie te iba a conseguir con ese nombre. Era bastante, muy Sí, sí, largo sí. y bastante difícil de escribir, ¿no? Con dos apellidos complejos. Un apellido palestino, un apellido alemán. Como era Venezuela, pues, con inmigrantes de todas partes. De todas partes, así estamos todos. De verdad que es impresionante, Alberto, entender por una parte qué es el cáncer y entender por otra parte por qué las estrategias como la dieta cetogénica y el ayuno a día de hoy siguen generando tanta evidencia y tantos testimonios, sobre todo detrás. Entonces, de verdad, quiero agradecerte, vuelvo y repito, para todas esas personas que lo que tú bien decías, siempre se llenan de excusas. Yo repito, hay muchísima información gratis en las redes sociales, canales como los del doctor Gil, canales como los de Carlos, Indica, todos los que están participando en este congreso. Como el tuyo, hecho además con mucho cariño y con mucho amor, simplemente leerlo. Y que siempre comparto también desde mi experiencia. A mí me gusta compartir siempre desde mi experiencia y pues también desde los testimonios de las personas que asesoramos. Y pues si quiere, para aquella persona que quiera dar un paso más allá, existen ya también cursos como los de Phil Hugo, que son brutales, son una locura, el set optimización y el ayuno experto. Y pues si quieres dar un paso más allá, asesorarse directamente con profesionales como el doctor Gil, como el doctor Alberto, que seguramente pues te va a ayudar a guiarte, porque yo creo, de hecho, la doctora con la que me asesoro, eh, justamente posteaba el día de ayer o en una publicación de que, y es algo en lo que yo creo firmemente, de que el paciente tiene que dejar de ser paciente, y tiene, porque paciente pareciera que uno espera que te den todo en la boca. Sí, Y lamentablemente uno tiene que empezar a hacer la parte activa porque es tu salud. O sea, el doctor te va, el doctor Gil, el doctor Alberto te va a ser de guía. O sea, él te va a dar todas las herramientas, todo su conocimiento, los va a verter en ti. Y es uno el que tiene que aplicar todo eso todos los días para poder ver esa transformación. así es. Entonces, de verdad Así es. que te agradezco, Alberto, el tiempo, la disposición. Nos hemos extendido un poquito más, pero estoy seguro que la gente se lo va a disfrutar de inicio a Bueno, fin, va a aprender muchísimo. Voy a dejar debajo en la descripción todos los recursos que hemos compartido aquí. Así que te mando un abrazo enorme y espero que pronto sigamos compartiendo todo este conocimiento en alguna oportunidad en el podcast o en un en vivo. seguro que sí. Un gran abrazo, ¿verdad? Y bueno, y por si acaso creen que el ayuno prolongado en las damas causa hipotiroidismo, también tienes agavio intraseco. Chúpate esa mandarina. Así es. Y bueno, y ayuno prolongado nos meteremos de lleno Con únicamente en Ernesto. eso con Ernesto. Así que allí hay para rato. Ah, Alberto, verdad que un abrazo enorme y muchísimas gracias. bueno, gracias a ti por haberme considerado como una persona importante para este gran congreso y estoy seguro que va a ayudar a muchísima gente, muchísima gente. Con que una persona, agarre y cambie su hábito de vida, valió la pena. Y si no quiere agarrarlo, pues que lo comparta con alguien que sí. Ah, que sí, pero va a llegar. Va a llegar. Gracias, Alberto. A ti, hermano.